libertad. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. En lo fundamental tengamos unidad, y en lo secundario libertad. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. Ante Dios existe solo un pueblo, para Él somos todos hermanos. No hay bautistas ni pentecostales, ni hermanos libres de otra denominación. Para Él somos todos hermanos, en la cruz un mismo amor nos redimió. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. En lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. Muy buenos días, el Señor Jesucristo les bendiga mucho, mucho, mucho. Ya estamos al aire una vez más aquí en Despertando con Jesús. Ya luego de no haber estado el día de ayer presentes, estuvimos ausentes el día de ayer. Tenemos una falta en el libro de clases, por decirlo de alguna manera, pero estamos contentos. Pero le vamos a explicar ya luego el motivo por el cual no pudimos estar el día de ayer transmitiendo en nuestro programa Despertando con Jesús, nuestro centro. Agradecemos al Señor este nuevo día, queremos dar gracias a Él, queremos honrarle. La iluminación ha cambiado, si usted se ve, parece que ha aparecido todo aquí detrás mío. Está el bolso de iglesia, la mochila, un pandero, la guitarra está por detrás. Mi búho se logra ver espectacularmente, es porque ha cambiado la iluminación de la iglesia. Y también tenemos que dar gracias a Dios por eso. La Escritura dice dar gracias en todo. Y como dice dar gracias en todos, también dice, este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Un nuevo día en la presencia del Señor, día martes 29, terminando el mes de julio. ¿Cuántos días trae el mes de julio, hermano Marcia? Estamos en abril. Abril. Perdón, estoy durmiendo todavía. ¿Cuántos días trae el mes de abril? 30. 30 días, es el penúltimo día del mes de abril. Estamos claritos, cada día mejor. Sí, siempre se puede mejorar, hermano Marcia. Y es un día que ha hecho el Señor. La Biblia dice de que este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y como es el día que nos gozaremos en Él, y tenemos que reconocer que las grandes misericordias de Dios han sido muchas, más allá de las que nosotros siquiera nos imaginamos, es que queremos comenzar este programa y queremos hacerlo bendiciendo el nombre de nuestro Dios, glorificando el nombre de nuestro Señor, rogándole al Señor que Él sea el que ponga en nosotros absolutamente todo y podamos orar. Le invito a orar en esta hora y a presentarnos delante del Señor. De mañana me presentaré delante de ti, dice precisamente la Escritura, y le decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi buen Señor y Padre Celestial, queremos dar gracias, Señor, en esta mañana por esta bondad, esta misericordia, Señor, que usted ha puesto en nosotros, el permitirnos, Señor, estar ante usted, honrarle, bendecirle, Señor, en esta mañana. Un nuevo día, Señor, que nos permite, Jesús, elevar nuestra voz, un nuevo día que nos permite, Jesús, clamar, un nuevo día que nos permite enfrentar las distintas labores, Señor, que tenemos que hacer en Él, Señor, y queremos hacerlo con alegría, sabiendo, Señor, y esperando, como la Escritura dice, esperaré,
Señor, esperando, Señor, que su bondad esté con nosotros, porque sabemos que fiel es el que prometió, que, Señor, cada una de las misericordias escritas en las Escrituras son reales, son verdaderas y nos permiten tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Mi buen Señor, queremos iniciar este programa como lo hemos hecho todos los anteriores, bajo su presencia, su Espíritu Santo, que su presencia sea, Señor, la guía. Señor, y el siervo, Señor, lo dijo de una manera magistral. Si su presencia no está con nosotros, no nos saques de este lugar, Señor. Si su presencia no está con nosotros, de nada sirven las palabras humanas, de nada sirve, Señor, los pensamientos, lo que nosotros queramos imponer, porque, Señor, lo que realmente se debe exponer e imponer es el conocimiento de su palabra. El conocimiento es el que alumbra, Señor, y eso es lo que queremos tener en esta mañana, Señor, no para engrandecer a grandes corporaciones, no para engrandecer iglesias, sino para engrandecer la vida de cada uno de nuestros hermanos. Esa es nuestra premisa, esa es nuestra visión, y nuestra misión es el acompañamiento, Dios amado, de cada uno de nuestros hermanos. Le honramos, le bendecimos, le glorificamos e iniciamos este programa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Agradecemos a nuestro Dios. Sigue caminando, dice Saray Rivera, una de mis artistas favoritos, siempre lo digo. Sigue caminando y estamos agradecidos del Señor de que podamos seguir caminando. Ahora sí, vamos a bajar la musiquita y le vamos a explicar por qué no estuvimos el día de ayer. Pues, ¿qué pasó? El hermano Hernán se quedó dormido, se olvidó del programa. No, para nada. Tuvimos un fin de semana bastante agitado. Tuvimos un fin de semana en el cual estuvimos en la presencia del Señor, que es lo que tenemos que hacer siempre. Y estuve en Santiago. Entonces el día, mi esposa se vino el día lunes, martes, se vino mi esposa hacia acá a la isla de Chiloé. Yo me quedé una semana más haciendo algunas otras cosas que tenía que hacer. Algunas de ellas referentes a la obra del Señor, también tengo que decirlo. Sin embargo, el fin de semana estuvimos hablando, predicando, hablando la palabra del Señor en el lugar de Temuco, donde la presencia del Señor se hizo mover fuertemente, y agradecemos al Señor por lo que Él permite hacer e ir avanzando en su obra. Así que estuvimos ahí el día domingo en la noche, a las 12 de la noche tomé bus con destino acá al lugar de Chiloé, donde estoy en este momento, aquí en Chelsea, donde estamos transmitiendo. Y llegué a las 7:30 de la mañana, así que era medio difícil en realidad poder transmitir, siendo que ya había pasado largamente el horario en el que se está transmitiendo habitualmente. Ese es el motivo por el cual no salimos al aire, ese es el motivo por el cual no se pudo hacer la transmisión el día de ayer, no porque no quisiera, en el bus no era ni apropiado ni iba a salir conforme nosotros queremos que se haga con la excelencia que se merece el Señor. Si bien es cierto que es un programa que es amateur, estamos claros en eso, no significa que vamos a hacerlo de una manera diferente y vamos a crearlo o vamos a hacerlo así como que a lo mismo, como salga al aire. No nos esforzamos por hacerlo mejor. De hecho, compramos un micrófono que ahí lo tenemos, estoy intentando de que funcione de la mejor manera. Y así vamos a seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando en la obra del Señor. Así que estamos, como le digo, hay agradecimiento, por lo menos de mi parte, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay agradecimiento porque Dios sigue siendo bueno, porque Dios sigue siendo Dios. Eso para mí es muy importante. Cuando el mundo intenta destruir de una u otra manera lo que Dios hace en nuestras vidas, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno. Él sigue estando con nosotros, sigue bendiciéndonos, guardándonos, y por eso le honramos. Me gusta por eso mucho lo que dice Saray Rivera en la alabanza que está sonando de fondo. Sigue caminando, sigue. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, seguir en nuestro avance, seguir en nuestro caminar, no sesgar en lo que estamos haciendo, no sesgar en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, y darle a Él la honra y la gloria en todo, absolutamente en todo lo que nosotros hacemos. Bien, hemos estado hablando ya durante algunas semanas, hemos estado tomando, me equivoqué de cuaderno, acá está el cuaderno. Hemos estado tomando, no, este no es, mi amor, ¿tuviste el cuaderno de Condorito? No, tampoco lo vi. Tengo demasiado cuadernos. Acá está. Hay una afición en mi vida, que creo que ya a esta altura ya es una afición, que es me gusta tener cuadernos, y me gusta tener muchos lápices que
que me permitan una escritura suave, me gustan, busco un tipo de lápiz que sea así. Aquí está. Hemos estado hablando durante algunas semanas ya acerca de los pilares principales en la vida del cristiano. ¿Por qué digo en la vida del cristiano? Porque la administración de la iglesia está a cargo de los distintos ministros que están, valga la redundancia, a cargo de ellos. Diáconos, encargados de obra, principalmente evangelistas. Pastor Rolando, Señor le bendiga. Nos quedamos con la gana de vernos. Hicimos tantas cosas y al final no nos veamos ver con el pastor Rolando allá en Santiago. Al final nos íbamos a juntar en un... Lamentablemente tuvimos un funeral también allá en el lugar de Santiago, pero lamentablemente ni aún ahí nos pudimos juntar con el pastor Rolando porque a él se le sumó que Dios lo había bendecido y en esa bendición tuvo que rápidamente hacer otras cosas con su iglesia. Y eso impidió que nos acercáramos a nuestro pastor. Pero el Señor Jesús le bendiga, igual seguimos orando por usted, pastor Rolando Castro. Muchas bendiciones, el Señor le siga bendiciendo grande y poderosamente. Hermano Claudio, mi Señor le bendiga. Hoy, este fin de semana, por fin pude ver a mi hermano Claudio, pude ver a hermanos insignes en mi vida, que amo mucho, hermanos y hermanas, tengo que decir, no solamente hermanos, porque pude ver a la esposa de mi hermano Henry, mi hermana Jackie, pude ver a mi hermano Henry, también del lugar de Padre Las Casas, en Temuco. No estuvimos en Padre Las Casas, de hecho estuvimos predicando en otro lugar. Pude ver a mi hermana Sonia junto a su hija, a una de sus hijas, tengo que decirlo, tiene otra, al nieto, al pequeño, mi hermano Claudio, que está aquí presente, mi Señor Jesucristo le bendiga. Y para mí, en lo personal, fue una gran bendición. Fue una gran bendición de parte de Dios, algo que anhelaba hace mucho, mucho tiempo. Y la Biblia dice, Él concederá las peticiones de tu corazón, y Dios, una vez más, puedo decir que Él ha concedido las peticiones de mi corazón y me permitió estar en ese lugar en solitario, sin mi esposa. Ya la próxima semana, con la ayuda del Señor, estaremos junto a mi esposa y ahí estamos conversando. Estoy tratando de convencerla, no cuesta mucho convencerla en ese sentido, a ella le gusta ir allá, pero también hay que ver algunas cosas que son también importantes, colegio del niño, viajes, estadía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a seguir manejándolo con la ayuda del Señor Jesucristo. Entonces estuvimos hablando acerca de los principales pilares en la vida del cristiano. Hemos hablado acerca de la fe, hemos hablado acerca de la oración, hemos hablado acerca del Espíritu Santo y la semana pasada hablamos acerca del compromiso. El compromiso del cristiano hacia Dios y el compromiso de Dios hacia el cristiano. Con un parámetro bastante interesante, tengo que decirlo, porque se demuestra claramente cómo el compromiso de Dios es superior, infinitamente superior a la vida del cristiano. Como el compromiso del hombre va decreciendo y tiene una correlación exacta con lo que la Escritura dice. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en este enfriamiento que ha producido la maldad, en este desgaste emocional que se produce debido a la delincuencia, a la falta de valores, a la caída, pero indiscriminada de respeto los unos a los otros, todo esto va en conjunto con lo que la Escritura ya nos advirtió. Recuerda usted que tenemos que llegar a un momento en que se levantarán los padres contra los hijos contra los padres, en que se va a perder todo respeto, en que la moral no va a tener ninguna validez, al igual de lo que fue los días de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando todo esto está sucediendo, el compromiso, creo que es uno de los, compromiso con Dios, es uno de los niveles más bajos en el compromiso con el cristiano. Nosotros tenemos que aprender a reconocer todo este tipo de cosas. La Biblia dice de que no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros sabemos lo que el enemigo quiere hacer. Sin embargo, a pesar de esta advertencia que es en la Escritura, que nos dice que no ignoramos sus maquinaciones, muchos, no pocos, son los que han caído en las artimañas de nuestro enemigo, Satanás, el diablo. Por eso tenemos que seguir anunciando esta palabra, por eso tenemos que seguir hablando como lo estamos haciendo, por eso tenemos que seguir diciendo de que hay una falta de compromiso, no como una crítica, sino como una llamada, como una alerta, que el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas, no como algo que nosotros podamos observar a la distancia y que lindo el Espíritu Santo, no, sino como algo que tiene que permanecer, como la Escritura dice, el fuego ha de permanecer encendido en el altar y no se apagará. Que tiene que estar la oración como el gran elemento comunicacional que nosotros tenemos con nuestro Dios, como comunicarnos con Dios más que comunicacional, el gran elemento que Dios nos permitió para comunicarnos con Él y que nosotros tenemos una pronta respuesta cuando hacemos una oración eficaz.
Por eso la Escritura dice la oración eficaz del justo, la oración del justo, obrando eficazmente puede mucho. Y por último, sin ser el último, tal vez siendo el principal, uno de los principales pilares en conjunto con el Espíritu Santo, la fe. Cuando nosotros vemos que Dios nos entrega las herramientas adecuadas para poder estar en el caminar, para poder avanzar sin detenernos, para no ser derrotados, habla acerca de una armadura y lo toma de ese punto de vista. Algún día vamos a hacer un estudio completo con respecto a la armadura y cada una de las partes de la armadura. Hablando acerca de la armadura, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es decir, entre la fe y el Espíritu Santo tenemos dos de los grandes pilares, tal vez los más poderosos. Lógicamente no podemos, y alguien podrá pensar por ahí, y el nombre, sí, el nombre es inapelable, es algo que tiene que estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si se fija, yo soy fan de Condorito. Tengo mi tacita de Condorito. No soy fan tampoco, le pongo mucho, es ponerle demasiado. Me gusta cuando tengo mi cuaderno de Condorito. Y hoy me gustaría de que nos acercásemos un poquitito también a la palabra en relación a algo que es precisamente la palabra. La palabra es viva y eficaz, la espada es más cortante que toda espada de doble filo. Nos encontramos con esa escritura que es tan linda. Y nos quedamos muchas veces solamente en la escritura, nos quedamos solamente oh, qué lindo, la escritura, la palabra. Juan, en el capítulo 5 de su libro, vamos a leerlo mejor, no vamos a hacerlo de memoria. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960, que es una de las más entendibles, y según algunos estudiosos, por más que a muchos no les guste, también está bastante cercana, acorde a lo que son los escritos antiguos. Si bien es cierto, hay una versión antigua de la escritura, esta solamente es, por decirlo de alguna manera, es solamente estético, porque habla con un lenguaje más españolado, en el is, más que en la cercanía con los escritos antiguos. No dista mucho de lo que dice la versión antigua, que la acerca más y la hace bastante más entendible. Si nosotros quisiésemos irnos a escrituras realmente antiguas, tendríamos que ir específicamente a los escritos originales. Tal vez debiéramos estar leyendo la Biblia King James, que está en inglés, que es bastante más cercana a los escritos originales, o tendríamos que irnos a la Biblia del Oso, distintas versiones que están realmente más cercanas. Y si ya queremos ir mucho más allá, tendríamos que ir a la versión hebrea, que se lee de derecha a izquierda, y que también nos permitiría una mejor comprensión de la escritura. Todo eso está en las redes, está en internet, está todo ahí como para que nosotros podamos verlo en todos los momentos de nuestra vida. No es algo que en estos momentos esté lejano. La explosión mediática e informativa que hay en estos momentos nos permite tener acceso a todo esto. Voy a estornudar en 3, 2 y... Se lo dije que iba a estornudar. Entonces, yo habitualmente utilizo la versión Reina Valera 1960, que es la que me permite tener una mayor comprensión de la escritura. Me molestó la garganta. Y dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Y si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense que esta es una escritura que tiene varios elementos súper interesantes. Hay un reclamo, vamos a partir de abajo hacia arriba. Leí solamente un par de versículos, no leí la escritura completa. Pero tiene varios elementos importantes, y entre uno de ellos está el reclamo precisamente del Señor acerca de la creencia. Los hombres en aquellos tiempos no querían creer en el Señor, algo muy similar a lo que sucede el día de hoy. La gente no quiere creer en Dios, la gente quiere evitar siquiera pensar
en la preocupación de creer en un ser superior, un ser que es, primero, mejor que cada uno de nosotros, segundo, que nos quiere ayudar. Mire la locura, nos quiere ayudar, pero no queremos creer en Él. No queremos tomar la mano, no queremos ayudarlo, sino hasta el momento en que se necesita, el momento en que se requiere. Queremos tenerlos como el as bajo la manga, la cartita bajo la manga, queremos tenerlos como esa parte que la tengo solamente cuando la necesito, la utilizo. Nuestro Dios no es un Dios utilizable y desechable, nuestro Dios es algo que está siempre, fiel a sus promesas, como lo dijimos cuando hablamos del compromiso, fiel a sus promesas, a lo que Él prometió, que las cumple. Cuando usted le necesita, efectivamente Dios va a estar. Como lo estuvo cuando vieron 5.000 que estaban atentos a oír la palabra, escucharon la palabra. Y el Señor se dio cuenta de lo que muchos no se habían dado cuenta. Los discípulos dijeron, Señor, despídeles, ya la tarde está avanzada. No tenemos con qué alimentarle. Pero el Señor actuó y les alimentó. Les alimentó no solo en la parte espiritual, sino que les alimentó en la parte humana. 5 panes, 3 peces, fueron lo que cimentaron la alimentación de 5.000 personas, sin contar siquiera a los niños. Entonces, ahí está todo lo que Dios va haciendo. Y todo esto que Dios va haciendo, y que está no estipulado, está marcado, está queda como una parte histórica. ¿Cómo se podría decir, hermana Marcia? Tengo aquí a la hermana Marcia, entonces me voy aprovechando ahora que aquí la tengo aquí al ladito. Cuando algo queda, está en el registro bíblico, ahí me acordé, está en el registro bíblico, todo esto queda en el registro bíblico, ¿para qué? Para que nosotros podamos entenderlo y podamos comprender mejor la manera de actuar de Dios con nosotros, la manera en que Dios intenta hacer cosas. Miren lo que digo, intenta. Es que Dios no puede, sí puede, pero lo intenta porque no quiere ser invasivo. ¿He escuchado esa expresión? Dios no quiere ser invasivo, no quiere que sea una obligación, sino que quiere ser que algo que salga desde nuestro interior. Eso es lo que produce el cambio, eso es lo que es distinto en lo que nosotros hacemos versus lo que Dios intenta hacer en la vida del hombre. Nosotros muchas veces intentamos obligar a alguien en los trabajos por contrato, pero sigue siendo una obligación. Nos obligan a hacer algo, sin embargo, cuando estamos en la presencia de Dios, a pesar de todos los beneficios que hay detrás de lo que hacemos, de que Dios nos ayuda, nos guarda, nos protege, nos alimenta, todo esto es lo que nosotros reconocemos de parte de nuestro Dios, el hombre sigue alejándose de la presencia de Dios. Y es cuando esta porfía ya llega a niveles insospechados de que precisamente el Dios manifestado en carne, porque la Biblia dice eso, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Dios ha sido manifestado en carne. El Dios manifestado en carne expresa estas palabras y les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, hablando acerca de las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Es decir, si usted quiere conocer al Señor, yo siempre parto los estudios o cuando estoy hablando un poco más profundo de la palabra del Señor, con la Escritura que dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en su riqueza. No se la mosca. Aquí está. Jeremías, en el capítulo 9, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que subiere de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, y ahí empieza a hablar de temas proféticos. ¿Se da cuenta? O sea, en entenderme y conocerme. Entonces, de pronto, el hombre no entiende o no quiere entender lo que está sucediendo detrás de una iglesia, detrás de una religión. No me gusta la palabra religión porque los religiosos fueron los que mataron a Cristo precisamente, no entendiendo quién estaba delante de ellos, no entendiendo de que el que estaba delante de ellos era el que solamente le quería hacer bien. Pero resulta de que nosotros tenemos que tratar de entenderle. Y Él nos dejó los elementos para que nosotros podamos entenderlos. Si esta es la locura más absoluta, cuando nosotros queremos hablar acerca de la palabra del Señor, la locura más absoluta está en querer entender a Dios desde un punto de vista distinto al que Él dejó. Y lo que Él dejó fue la palabra. No podemos entenderle de otra manera. Por eso Él dice, no se alabe, así dice Jehová, dice la Biblia. No está diciendo que lo diga el profeta, a pesar de que la Biblia está hablando el profeta Jeremías, y la Biblia lo dice. Todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados
Por el Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. Dios fue el que produjo la inspiración en los hombres, el que le produjo el conocimiento para poder entender cada una de las cosas. Y Jeremías habla inspirado y le dice, así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni se alaba el rico, el valiente en su valentía, ni el rico se alaba en su riqueza, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo entiendo a un ser que la Biblia dice, el cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies? ¿Cómo entiendo a un ser tan grande, tan superior? ¿Cómo entiendo la grandeza de uno que no puedo ver? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Parecieran ser elementos contraproducentes, elementos que nos obligan en alguna medida a no entenderle. ¿Cómo le conozco? Pero la Biblia dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Cuando dice esto, es que sí podemos entenderle, sí podemos conocerle, sí podemos llegar a conocer a Dios de una manera muy profunda y cercana. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo, que fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo? Con esto que estamos hablando esta semana, con la Escritura. Ahí están todos los recursos que el hombre, la mujer, necesita. Y ahí está todo, absolutamente todas las respuestas que usted y yo podamos necesitar en torno a lo que se llama Dios. A este ser tan maravilloso, tan hermoso, a este ser que tanto bien ha producido nuestras vidas, a este Dios que detrás de una oración nos permite la cercanía. A mí me acordé del tema que estuve predicando en este fin de semana en el lugar de Temuco, la distancia. Hay una canción súper vieja, hermana Marcia, que dicen que la distancia es como el viento. Es una cuestión como súper efímera, ¿cierto? O hemífera, no. Había un humorista que decía hemífera. Es una cuestión súper así como volátil. Dicen que la distancia es como el viento. Y el Señor hablaba precisamente acerca de la distancia a través de su palabra. Que la distancia, nosotros tenemos las distancias, un concepto de distancia bastante interesante, porque la distancia nosotros la marcamos de acuerdo a cómo la podemos recorrer, a nuestro nivel de fuerza, a nuestro nivel de velocidad. Si vamos en un vehículo, la distancia se hace más corta porque vamos en un aparato que va con un motor y que va avanzando a una cantidad de velocidad acorde a lo que nosotros pisamos, acorde al combustible, acorde al tránsito, un montón de cosas. Así vamos midiendo la distancia. Le pongo un ejemplo. Yo estoy aquí distante de Castro aproximadamente 45 kilómetros. Una distancia que para muchos es alta. Sin embargo, cuando tomo mi vehículo un día domingo a las 3, 4 de la mañana, me demoro 25 minutos aproximadamente en llegar a Castro, en recorrer 45 kilómetros, donde puedo avanzar a una velocidad un poco más rápida, etcétera, etcétera. No andan mucho menos vehículos, no andan muchos camiones, que son los que normalmente van retrasando porque van lentos con el peso. Sin embargo, estos mismos 45 kilómetros yo los recorro en prácticamente una hora y de pronto un poquitito más, dependiendo de la fecha. Cuando se ponen aditamentos especiales, no sé, el horario de salida de entrada de los escolares a los distintos establecimientos. El horario de ingreso a los distintos trabajos, que normalmente parten a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana a los distintos trabajos, a las oficinas. Y si a esto le sumo el periodo de vacaciones, fácilmente nosotros pasamos una hora en el viaje. Así medimos la distancia, así medimos el horario que nosotros tenemos que salir, y tengo que ser tal hora, y tengo que ir, no sé, al hospital de Castro. Tengo la hora a las 8 de la mañana, llego antes, porque si llego a las 8, hay 5 personas que han sido citadas, 6 personas que han sido citadas a las 8, entonces tengo que irme antes. Y vamos midiendo la distancia de acuerdo a lo que va sucediendo. Sin embargo, cuando se trata de Dios, el cuento cambia, es distinto. La distancia no se mide de esa manera, la distancia se mide con una oración, la distancia se mide de acuerdo a cómo nosotros hemos percibido el momento que vamos a vivir, como lo que vivió el hijo pródigo, que la Escritura dice de que maquinó en su cabeza y dijo, iré yo a mi padre y me presentaré, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Y usted la Escritura la conoce. Si no la conoce, la puede leer. Y lo invito a leer, lógicamente, si eso es lo que queremos hacer. Entonces, cuando nos encontramos con esos elementos, efectivamente, el Señor acorta la distancia. Fíjese usted que el hijo pródigo viene caminando, y aquí está la imaginación vívida del hermano Hernán. Se lo imagina caminando al hijo pródigo. ¿Qué sonó, Pirín? ¿Está saliendo la grabación, cierto, hermana Marcia?
Marcia. Ya veo. No, acá, míreme, la pantallita. Sí. Es que sonó como cuando usted le aprieta el apagar. Por eso le decía. No, estoy... Entonces cuando el hijo pródigo maquina todo esto en su mente, efectivamente hace, ejecuta. Nosotros no podemos quedar solamente en el pensamiento, él ejecuta. Y avanza, y se va a la casa de su padre. Y cuando el padre lo ve de lejos, fíjese que la distancia se acorta. Esta escritura normalmente la asemejamos a lo que Cristo hace, a lo que Dios hace con nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos acercamos y Él rápidamente se acerca para perdonarnos sin siquiera cuestionar lo que nosotros hemos hecho. Nosotros, a Dios no nos cuestiona, es nuestra mente la que nos cuestiona. Ojo con eso. Él perdona nuestros pecados, Él olvida rápidamente, olvida, no porque sea un padre permisivo, al contrario, el hijo que ama reprende y castiga, dice la Escritura. Pero hay algo que se llama misericordia, que nosotros no hemos podido entender durante años de evangelio, no hemos podido entender, que nosotros no logramos entender ni sabemos cómo aplicarlo. Sin embargo, Él sí. Por eso Él corre hacia el hijo pródigo, lo toma, lo abraza, lo cubre y le pone anillo en su dedo. Elementos muy referenciales, elementos muy importantes en la vida de cada uno, elementos que son como el anillo que lo certifican de alguna manera como hijo, que lo certifican en alguna medida como el hombre que había desaparecido, sin embargo había perdido todos los privilegios de la casa del padre, pero cuando está cantando el gallo, pero cuando vuelve le pone un anillo que lo certifica nuevamente como el hijo de su padre. El Espíritu Santo que Dios ha dejado para nosotros, que nos certifica como hijos del Dios vivo, que nos hace entender, comprender, conocer, que nos da poder. Ese hijo que había malgastado absolutamente con ese anillo, ese hijo era reconocido como tal y donde él anduviera, era reconocido como el hijo de, porque le reconocían a través de ese sello que llevaba en su anillo. No era solamente un anillo, era un sello en los tiempos antiguos. Si usted ve la historia, se da cuenta que antiguamente todo era a través de un sello, lacre, una cuestión roja, una cuestión que después se endurecía y que tendría que quebrarse para poder ver lo que estaba escrito en una misiva, en alguna carta. Misiva, qué término más antiguo. Hermano Oscar, mi Señor Jesucristo les bendiga mucho, que Dios les bendiga en grande manera, mis hermanitos, dice el hermano Oscar. Bendiciones también para usted, para la Vicky y el Emanuel. ¿Se da cuenta que yo le dije que no me iba a olvidar y nunca más me olvidé del Emanuel? Y precisamente lo que hace todo esto es la palabra que nosotros podamos comprender a nuestro Dios. Y si usted se da cuenta cuando la Escritura dice de que el pueblo, y el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el conocimiento se encuentra en la palabra. Nosotros en estos momentos nos hemos abocado en las distintas iglesias, y esto es un tema transversal. Aquí no estamos hablando de una o de otra iglesia, de este letrero, de este otro letrero, no, para nada. A nivel mundial, digámoslo así, lo que se han dedicado las distintas iglesias que profesan el Dios verdadero, que profesan al Rey de Reyes, que profesan al Señor de los Señores, lo que se han dedicado es a ser simplemente entes motivacionales, entes que están sacando una y otra vez, entes que están mostrando tal vez sus propios testimonios, y a través de sus propios testimonios están intentando de que la iglesia se mantenga en pie. Cuando la iglesia se mantiene en pie bajo una alimentación que es distinta a lo que los demás están haciendo. Mira el punto que le estoy tocando. Es distinta a lo que los demás están haciendo, como la manera en que los demás están alimentando al pueblo. Y cuando todo el mundo está alimentando a sus iglesias con motivación, con música, con ruido, con luces, nosotros tenemos que tener una alimentación distinta. Y la mejor alimentación para que el pueblo se mantenga en pie, fornido, atento, expectante a lo que viene, que es la venida del Señor, es la palabra del Señor Jesucristo. Por eso Él dice, escudriñar las Escrituras, lo que estábamos leyendo recién en el libro de Juan, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece, mire cómo le está diciendo, a ustedes les da la impresión de que en ellas tenéis la vida eterna. Y después que Él les dice, les pone como un manto de duda, pareciera ser. Después que le dice eso, le dice, y ellas, y esto sí, no es poner un manto de Dios, esto es con seguridad, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Ahora, ¿cómo comprobamos esto? La Biblia es muy fácil de comprobar las cosas y es precisamente a través de este maravilloso libro. Vámonos a lo que sucedió con Pedro y Cornelio. Yo siempre he dicho, tal vez la mejor predicación de Pedro. Para otro va a ser cuando Pedro se puso en pie después del día de Pentecostés y dijo, vosotros habéis matado al autor de la vida, y le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar. Tal vez para algunos esa es la mejor predicación de Pedro. En lo personal, no. En lo personal es el momento en que Pedro se da cuenta en que no, la apertura que Cristo había hecho no era algo que se mantenía, porque Pedro seguía insistiendo en que todo se mantenía en los de la circuncisión. Y lo dice en la Escritura, dice, nosotros los de la circuncisión, ufanándose de que ellos tenían una exclusividad. Sin embargo, ahora comprendo, dice Pedro, de que no solamente es para los de la circuncisión, sino también para los gentiles, para nosotros. Yo creo que esa es la mejor predicación de Pedro. ¿Y cómo fue la mejor predicación de Pedro? Y lo estoy diciendo a juicio personal. Usted lea la Escritura y tal vez usted va a decir, la mejor predicación fue esta. Dios le bendiga, yo no voy a entrar en un debate con respecto a eso. Pero sí le puedo decir que a modo personal es la mejor predicación porque Pedro mostró lo que Dios había hecho, lo que Cristo había hecho. Y cuando él estaba mostrando lo que Cristo había hecho en la tierra a la mitad de su discurso, dice la Biblia que cayó la presencia de Dios, el Espíritu Santo precisamente, sobre Cornelio y los que estaban en su casa. Ahora, detrás de esto está precisamente lo que nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores, en semanas anteriores, la oración. Pedro había hecho orar, Cornelio había hecho orar a su familia. Él era un hombre que oraba constantemente. Cornelio era un hombre completamente comprometido, no solamente con su familia, sino con toda la comunidad. La Biblia dice de que Cornelio, dale con Pedro, que Cornelio era un hombre que hacía limosnas constantemente. Hermana Miriam, mi Señor Jesús la bendiga, ya la estaba echando de menos y ya iba a decir, Señor, mira a su sierva, ¿dónde está? Señor, castígala. No, nunca voy a decir eso. Hermana Miriam, mi Señor Jesucristo la bendiga mucho. Dice, hermana Marcia, aquí viene un saludo para usted siempre. Muy buenos días, hermanita Marcia. ¿Ve que la saludo a usted primero? El día que diga hermano Hernán y después hermana Marcia, voy a dar gloria al Señor. Ahora no. Muy buenos días, hermanita Marcia y hermanito Hernán. Y familia de Dios. Hermana Miriam siempre tiene la delicadeza de saludarlos absolutamente a todos. Dios les bendiga grandemente. Amén, amén, amén. ¿Sabes? Es interesante eso del amén porque la Biblia dice que todas las promesas son en el sí y precisamente en el amén. Hermana Miriam, se la bendiga mucho. Un abrazo acá a la distancia. Hermana Marcia, salude. No, pero que se escuche, pues si la manito de la hermana Miriam no la ve. Dígale algo a la hermana Miriam. Hola, hermana Miriam. Ahí lo logramos. Gracias, Señor. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece, dice la Escritura. Entonces se empieza a configurar algo súper interesante en relación a la Escritura, en relación a lo que produce la palabra. Escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece, como que nos da la impresión, como que algo produce. Hay un estudio científico que se hizo hace algunos años, lo estuve leyendo hace un tiempo atrás, que dice que la lectura de la Biblia va produciendo algunos cambios. Cambios que son imperceptibles cuando una persona lee la Biblia una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero ya cuando empieza a hacerlo 3 veces a la semana se empiezan a notar cambios a nivel cerebral. Mire lo que produce la palabra. Se fija que la Biblia dice, a vosotros os parece, a nosotros nos parece de que como que algo cambia, como que empieza a tener respuestas que no sé de dónde salen, no sé. Y se determinó de que en la medida de que más se lee la palabra, el hombre empieza a tener cambios. Empieza a tener cambios, el que tiene problemas en su familia empieza a tener cambios en su familia, empieza a saber resolverlos, la capacidad resolutiva de esa persona empieza a cambiar, el alcohólico empieza a sentir de que tiene que empezar a dejar el alcohol y así, solamente con la sola lectura de la palabra. Y esto tiene una gran importancia, más aún cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que la Biblia dice. La Biblia dice de que hubieron 450 años, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de la escritura. Hubieron 450 años en que no hubo lectura de la palabra. En los tiempos antiguos lo que se hacía era simplemente leer los rollos, lo que estaba escrito. Eran rollos de papel, no eran lo que nosotros tenemos en estos momentos, que es una Biblia, eran rollos. Y llegó un momento que luego de 450 años, mire, 450 años, habían pasado más de 4 generaciones. No se había leído la palabra. Y cuando se reencuentran con la palabra,
dice la Biblia, el registro. Nosotros hablamos de la Biblia porque la Biblia pasó a ser un registro bíblico de toda esta historia maravillosa. El registro bíblico nos dice de que estuvieron de pie desde el amanecer hasta el atardecer, atentos, tanto mujeres, hombres como niños, atentos a lo que Dios estaba hablando. Y era la simple lectura. Era solamente la lectura. Y nosotros hemos acostumbrado a nuestras iglesias a una predicación expositiva, a una predicación prácticamente de un coach motivacional, porque ya no somos predicadores, somos coach motivacionales, en que tratamos de motivar a la gente para que la gente siga avanzando, para que la hermandad siga estando en las iglesias. No sé, aquí en este pensamiento alguien podrá decir con un afán económico. No. Por lo menos lo que yo hago no lo hago con un afán económico. Pero sí para que cobren ánimo. Y la Escritura eso es lo que dice, cobrad ánimos. Cuando la Escritura dice, forjad espada de vuestros asadores y lanzas de vuestras onces, termina diciendo, diga el débil, fuerte soy. Sabemos que hay una debilidad. Sabemos que el hombre, la mujer, nosotros somos hombres y mujeres que tenemos debilidades espirituales, que rápidamente caemos, que miramos el pecado, lo ansiamos sin ansiarlo, pero sí, ahí está en nuestras mentes, inserto en nuestro propio ADN. En maldad me concibió mi madre, dice la Escritura. Y precisamente desde el principio, desde Adán y Eva, el pecado ha estado y ha sido una cuestión, pero irrefutable en la vida del hombre. Sin embargo, cuando el pecado ha estado, la palabra es la que nos ayuda a salir de él. Por eso tenemos la Escritura que dice, no ignoramos sus maquinaciones, porque sabemos de que detrás de una simple actitud, de una simple mentira, ¿se acuerda usted lo que decían los más viejitos? Una mentirita blanca, una mentirita piadosa, una cuestión chiquitita, pareciera ser que la empequeñecemos. Así empequeñecemos y bajamos el nivel de lo que está sucediendo en nuestro interno. Y es algo importantísimo. Y la lectura de la palabra del Señor es algo importantísimo. Lectura que ha sido sustituida por las grandes novelas. J.K. Rowling, por ponerle un ejemplo, que ha estado en boga en estos momentos en las noticias por algunos dichos que tuvo. Grandes novelas. Jóvenes que prefieren leer grandes novelas, libros de 300 a 600 páginas fácilmente, antes de tomar por 20 minutos y leer la Escritura. Les desafío. Lea 20 minutos la palabra, 20 minutos diariamente. Hágase un hábito de leer 20 minutos la Escritura, la palabra del Señor, y se va a dar cuenta cómo su vida va a comenzar a llenar ese vacío que se ha producido durante años, pero rápidamente, durante 20 minutos, solamente 20 minutos. No le estoy diciendo que haga nada más, no le estoy diciendo que lea la Biblia de tapa a tapa. Hay programas, programas, podremos decirlo así, que incentivan la lectura de la Biblia en un año. Y le van dando un orden. ¿Cómo se llama el programa eso? ¿Cómo se llama eso, hermano Maxi? Cuando hay un orden y... se me olvida. No importa. Nos muestran la manera en que leer la Biblia durante un año. Lea aquí, lea allá, lea esto. Y en un año usted puede leer la Biblia. Yo no le estoy diciendo que lea la Biblia en menos de un año. Tampoco le estoy diciendo que no la lea en un año. Tampoco le estoy diciendo que la lea en 3 años. Pero dedique 20 minutos. ¿Qué son 20 minutos? Este programa dura aproximadamente 1 hora. De 6:30 a 7:30. ¿Qué son 20 minutos de escuchar la palabra o de leer la palabra del Señor? Al principio le aseguro que no va a entender nada y no se asuste por eso. Siga. Continúa haciéndolo. Y se va a dar cuenta cómo su vida va a tener un cambio. Se va a dar cuenta cómo su familia va a tener un cambio. Que es lo que más nos importa a nuestras familias. Y cuando nos introducimos en la palabra, por eso la Escritura dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque en la primera fase de la lectura, de lo que usted va a hacer durante 20 minutos, si usted lo está haciendo, Dios le bendiga. Si usted lo está haciendo más de 20 minutos, Señor le bendiga. Si usted lee, 4 o 5 capítulos o lee un libro completo durante un día y tiene que leer el libro, de Pablo, tiene que leer la primera carta de Pablo a los romanos, tiene que leer la primera carta de Pedro, hágalo, Dios le bendiga, perfecto. Lo encuentro maravilloso. Pero si parte con 20 minutos, va a encontrarse con lo primero, lo que dice. Va a encontrar que a usted le parece de que algo está sucediendo. Le parece que algo está cambiando, pero luego que le parezca, va a venir la parte que va a comenzar a cambiar su vida, que es la misma Escritura, lo que usted va a leer. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí usted va a empezar a conocer verdaderamente al Dios que yo estoy predicando. ¿Se ha preguntado usted por qué muchas veces en muchas iglesias les esconden la Escritura
Y cuando digo les esconde en la escritura, como que no se incentiva en la lectura de la escritura, es porque esto es lo que produce el cambio. Hay iglesias que no tienen Biblias prácticamente. Hay lugares en el mundo donde les destruyen la Biblia, donde encontrarlos con una hoja de la Biblia a la persona le significa cárcel. Y es que el conocimiento está precisamente en la lectura. En nuestro país, aquí en Chile, hace algunos años atrás, se trató de eliminar uno de los tantos ramos que hay en los distintos colegios, la historia. Simple, la historia. Parecía una cuestión sumamente sencilla. En mis tiempos había un grupo musical que decía, ¿para qué tengo que estudiar historia si nunca me entraría en la memoria? A mi hermana le gustaba mucho ese grupo porque eran como rubiecitos, ojitos claros. Y en nuestro país se intentó eliminar el ramo de historia. Y eso tiene un trasfondo. Porque un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que es muy fácil de gobernar. Porque no tiene historia. Pero cuando el pueblo conoce su historia, sabe de dónde ha salido. Yo sé en quién he creído, dice la Escritura. Tenemos que saber de dónde salimos, cuáles fueron nuestras raíces. Nuestras raíces espirituales están marcadas por todo lo vivido por el pueblo israelita, por la nación judía. Eso es lo que nosotros profesamos. Por eso tenemos que conocer nuestra historia. Pero en muchos locales, en muchas iglesias se esconde la palabra. Y digo se esconde no porque le tomen la Biblia y se la quiten. Gracias al Señor en nuestro país no se hace eso. Aún. No sabemos lo que vaya a venir en el futuro. Pero tenemos la oportunidad de tomar la Biblia, escudriñarla, leerla. Y cuando la Escritura habla de escudriñar es, preocúpate de entenderla. Hay hermanos en Santiago que constantemente me están llamando, me mandan audios, me dicen, hermano, no entiendo tal cosa. Y tratamos de hacerlo. Con lo que la distancia, la dificultad que produce la distancia, la dificultad que produce hacerlo desde una vía telefónica, desde el WhatsApp o cualquiera de ese tipo de cosas. Pero tratamos de hacer entendible la palabra del Señor. El que tiene falta de entendimiento, pida. Y el Señor va a entregar el entendimiento. Entonces, en la primera etapa de la Escritura, de lo que usted va a hacer como lectura de la Escritura, usted se va a encontrar con eso de, parece que, como que algo entiendo. Pero después se va a encontrar con lo que la Escritura dice que es la parte firme de la alimentación. La parte firme, la sustancia. Cuando se alimenta a un niño, se le da una alimentación blanda, y luego cuando empieza el desarrollo se le empieza a dar las legumbres, que también comienzan a ser la alimentación que lo va a comenzar a hacer cada vez más fuerte, que le va a empezar que sus músculos empiecen a crecer y que su cerebro se empieza a incentivar y empieza un desarrollo espectacular. Desarrollo que el enemigo intenta detener y que nosotros lo vemos precisamente reflejado en la Escritura. Que no se me pase la hora, no, estamos súper bien en la hora. Que el enemigo trata de detener. Cuando nosotros vemos que lo que sucedió en el pueblo israelita que fue dividido muchas veces, esclavizado muchas veces, nos vemos que precisamente a los reyes, los príncipes, los separaron y los mandaron a distintos lugares. 3 de ellos específicamente, conocidos habitualmente como Sadrach, Mesach y Abednego. Sin embargo, tenían otros nombres. Sadrach, Mesach y Abednego eran los nombres que los babilonios le habían dado. Miren. Un segundo. Daniel capítulo 3. Allá vamos a ir a Daniel capítulo 3. ¿Qué Biblia? La versión Reina Valera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura ahora era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, que eran una especie de gobernadores, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua, dice, que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí ya partimos mal. Porque la Escritura dice, yo Jehová y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Aquí ya partimos mal lo que habla el libro de Daniel. Este rey estaba tratando de que una estatua suya fuese dedicada. Nosotros tenemos una dedicación exclusiva y ese es nuestro Dios. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y empieza aquí
que al sonido de todos los instrumentos, habla de la salpoña, salterio, bocina, flauta, tamboril, arpa, etcétera, etcétera, todo, cualquiera, se tenía que mostrar delante de esta estatua. Lo estoy diciendo con un contexto bastante rápido para que me entienda lo que le estoy diciendo. Todos. Y dice, a ver, me voy a adelantar un poquito para no hacerlo tan extensa. Ya, todo aquel que cuando sonara el instrumento dice, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todo el pueblo el son de las bocinas, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña, todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, todos los pueblos, esto no era solamente para los que estaban bajo el gobierno de Nabucodonosor, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, tuvo rey. Has dado una ley, que todo hombre al oír la bocina, la flauta, y empieza a mencionar nuevamente los instrumentos musicales, adore. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tu Dios, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Fíjese lo que sucede. El enemigo trata de cambiar nuestra condición de adorador. Todo lo que nosotros vivimos, todo lo que el cristiano vive, todo lo que aquel que está detrás de esta pantalla, que está escuchando la palabra, todo, absolutamente todo, está definido por lo que el enemigo quiere hacer, lo que nosotros permitimos que el enemigo haga y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que definir cuál es la parte más importante en nuestra vida. Si Dios es lo más importante, nos vamos a aferrar a Dios. Y la Escritura dice que su brazo no se ha cortado, no ese oído se ha grabado para oír la oración de este lugar, dice la Biblia. Es decir, Dios siempre está atento. Estaré con vosotros siempre, como se lo dijo a Josué. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré con vosotros siempre. Un Moisés que ya le había dicho, si tu presencia no ha de estar con nosotros, no nos saques de este lugar. Pero para poder tener el entendimiento, la fortaleza, la fuerza necesaria, tenemos que arraigarnos a algo. Tenemos que arraigarnos a la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que arraigarnos a lo que Dios hace y quiere hacer en nuestras vidas. Apenas es uno de los tantos personajes. Y apenas tiene una importancia, estoy buscando, acá está. Entre estos estaba Daniel, conocemos la historia de Daniel y el foso de los leones, Ananías, Misael y Azarías. Aquí están los tres jóvenes hebreos que luego fueron cambiados los nombres. A esto, el jefe de los eunucos, precisamente Aspenaz, que es el que le mencioné hace un momento atrás, el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿Se da cuenta cómo el enemigo de Israel en ese momento les cambia los nombres? Son solamente nombres, alguien dirá, son solamente apodos. Siguieron siendo los mismos. Efectivamente siguieron siendo los mismos porque ellos no permitieron el cambio. Lo que no quiero decir es que usted permite el cambio. Yo permito el cambio cuando nos alejamos de la realidad de la palabra. Esta palabra tiene una realidad espectacular, una realidad maravillosa, una cuestión brutal. Cuando nos alejamos de la palabra comenzamos con nuestro propio pensamiento. Cuando nos alejamos de la palabra comenzamos con el yo creo que esto... No. La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando dice que es viva, es que esta palabra tiene un concepto, tiene una profundidad, tiene algo que quiere hacer en nuestras vidas, un cambio que quiere realizar. Pero este cambio está detrás de lo que Dios quiere hacer, no detrás de lo que el pensamiento quiere hacer. ¿Se acuerda que hablamos del Espíritu Santo la semana pasada? Terminamos hablando del Espíritu Santo, uno de los elementos más importantes en la vida del cristiano. Para poder entender esta palabra es necesario la instrucción. Porque esta palabra fue inspirada por Dios. Y como fue inspirada por Dios, es Dios precisamente quien tiene que darnos la enseñanza. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que baje Dios desde los cielos y se pare sobre un altar como estamos acostumbrados y nos enseñe? No. Sí tiene a sus siervos, los que tenemos el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hablar con denuedo, como habló Pedro luego de haber recibido el Espíritu Santo, que fue un cambio del cielo a la tierra.
que comenzó a hablar de una manera diferente, porque comenzó a entender la Escritura. Antes no la habían entendido. Recuerde que cuando les aparece el maestro, no en una, sino en varias ocasiones, ellos pensaron que era un fantasma. Y cuando les aparece el maestro, porque ellos estaban encerrados, uno le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me habéis conocido. Conocían la Escritura. Vosotros, ¿quiénes dicen que soy? No, tú eres un profeta, tú eres aquí, tú eres allá. Sin embargo, un Pedro, dice la Biblia, de que tuvo la capacidad de reconocer de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y posterior a la recepción del Espíritu Santo, comienza a hablar precisamente de la palabra. Y cuando se encuentra en la casa de Cornelio, ¿de qué habla? De la palabra, si no habla de otra cosa. Y es que es la palabra la que hace el cambio en la vida del hombre. Mi vida es una vida que ha tenido pecado, como la suya. Mi vida es una vida que ha tenido enfermedades, al borde de la muerte, en más de una ocasión. Y le podrá ayudar, le podrá servir la manera en que Dios me sanó, la manera en que Dios le libertó. Y Dios le bendiga si le sirve. Amén, se lo puedo contar. Pero lo que va a hacer vida en usted, lo que va a producir el cambio, lo que va a producir una cercanía hacia Dios, no es mi testimonio, es la palabra del Señor. Por eso es tan importante la lectura. Por eso es tan importante que nos acerquemos a la palabra del Señor, que estemos en la presencia del Señor. Estoy buscando una escritura. A ver si es esta. Vamos a ver, permítame por favor un par de segundos. ¿Ponemos música? No, no ponemos. Sí, pongamos música. Mientras busco la escritura. Ya la encontré, así que se apaga la música rápidamente. Mire lo que el libro de Mateo dice. El libro de Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley ni a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se da cuenta que Cristo estaba en la ley? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El maestro había venido precisamente a cumplir la escritura. El maestro venía precisamente a cumplir lo que usted y yo leemos. Fíjese la importancia, es tal la importancia de la palabra, de que Cristo cuando desciende de los cielos, lo que hace es cumplirla. Cumplir, precisamente cumplir. Algo que nosotros en estos momentos hemos estimado como un elemento secundario en nuestras vidas. La palabra de Dios. Pero recuerde, y con esto ya vamos a empezar a cerrar el tema. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Es tal el poder de la palabra, que por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Esta palabra puede producir un cambio en tu vida. Esta palabra puede producir un cambio en tu familia. Esta palabra puede producir un cambio en mi vida. Esta palabra puede producir un cambio en mi familia. Esta palabra es la que nos defiende y que fue utilizada precisamente por Cristo. Y a veces que no logro entender cómo en algunos lugares no se muestra esto. Cristo mismo utilizó la palabra. Cuando el enemigo lo ataca en el desierto, después de un ayuno, un gran ayuno, y le dice, todo esto te daré si postrado me adorases. Él le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso estaba enmarcado en la Escritura precisamente. Hermanos, hermanas, es necesario de que este sea uno de los grandes pilares en nuestra vida y comencemos a utilizarlo, que comencemos a utilizar esta gran herramienta que Dios ha puesto en nuestras vidas, como es la palabra. Y podremos darnos cuenta de cómo Dios comienza a cambiar todo nuestro entorno, nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, cuando nosotros nos empezamos a dedicar. Le he propuesto solamente 20 minutos.
Después tú se dará cuenta de que esto le va a empezar a gustar y va a empezar a leerlo más de 20 minutos. Después se va a dar cuenta que va a querer estar mucho tiempo más con la palabra del Señor. Porque al estar con la palabra del Señor se va a dar cuenta que va a estar acercándose cada día más al Dios que inspiró esta palabra. Siempre la invitación es clara, acercarse a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y la mejor manera de acercarse es a través de su palabra. La mejor manera de acercarse es que usted tome una Biblia y comienza a leerla. No la va a entender tal vez las primeras veces, pero tiene la oportunidad de preguntarle. Para eso están los ministros, predicadores, pastores, evangelistas, diáconos, siervos que están más cerca, que están más acostumbrados, por decirlo de la manera, más habituados a la palabra del Señor y que tienen una explicación. Ojo, la Escritura no tiene una explicación contextual en uno solo de los textos. Si usted toma un texto y usted quiere darle una explicación a eso, no. La Escritura está basada en libros, desde el Génesis al Apocalipsis. Si usted quiere entender el Apocalipsis sin haber pasado por Génesis, le aseguro que no lo va a poder entender. Hay profecía, hay poesía, hay matemática, hay ciencia, hay historia. Todo. Todo. Hay leyes en la Biblia. Todo está ahí. Todo lo que su vida necesita, todo lo que mi vida necesita. Hoy ha sido una invitación. Hubiese querido hablar más cosas porque ayer no estuvimos, pero vamos a dejarla ahí por el día de hoy. Te invito a orar. Mi Dios amado, Padre Celestial, queremos dar gracias en esta mañana, mi Rey amado, por esta nueva misericordia. Por permitirnos una vez más hablar de su palabra, Señor. El conocimiento es el que alumbra, Señor, y hoy hemos querido, Señor, que sea así. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Dios bendito, que su palabra, Señor, haga vida en cada uno de los hombres, de nuestros hermanos, amigos, vecinos, familiares, que hoy han estado, señores, detrás de esta transmisión y que estarán detrás de esta transmisión. Señor, para que usted bendiga, para que usted levante. Señor, para que en el nombre de Jesucristo, Señor, la vida del hombre pueda tener un desarrollo, la vida de la mujer pueda tener un desarrollo, Señor, es imprescindible su palabra. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos conocer ese testimonio de vida, ese testimonio, Señor, no solo de insistencia, sino de consistencia, Señor, ese testimonio cordial y a la vez de dureza, ese testimonio de amor, Dios amado, pero a la vez, Señor, de reprensión en el momento que tenía que haber reprensión, ese testimonio, Dios amado, que habla de vida eterna, de salvación, ese testimonio que habla de cambio, cuando la salvación era solamente para los judíos, sin embargo, ese testimonio que habla, Señor, cuando el velo se rasga, de una apertura, Dios amado, Señor, que ya no hay judío ni griego. Queremos conocerle, Señor, y la mejor manera de conocerle está precisamente a través de su palabra. Queremos fortalecerlo y fortalecernos, Señor, no está detrás de la motivación, es motivación que yo pueda tratar de inducir. Yo lo digo con todo respeto porque he escuchado a predicadores cuando, Señor, utilizan la expresión, lo que estoy intentando hacer es llegar a tu corazón. Yo no intento llegar al corazón, la palabra es la que llega al corazón y penetra hasta partir el alma, según lo que la Biblia nos dice. Señor, queremos mostrar más su palabra, Señor, y menos nuestros pensamientos. Queremos que su palabra sea la que habita en la vida de los hombres y menos nuestras creencias. Queremos que sea su palabra, Señor, la que esté absolutamente en todo, la que more y la que hoy, Señor, rija el día de cada uno de nosotros, Señor. Delante suyo, Señor, estamos, quedamos y que su palabra esté con nosotros. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Le agradecemos este nuevo día. Le agradecemos esta misericordia, le agradecemos esta nueva bondad. Le agradecemos, Señor, que la Escritura sigue siendo fiel. Que eres misericordia, ahí está la palabra, viva y eficaz. Y dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Vive, goza, disfruta, pero también agradece las misericordias de Dios. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente. Muchas bendiciones desde este humilde estudio de transmisión aquí en Chonchi, Huillinco. Se despide su hermano Hernán Inostroza para que usted siga alabando, bendiciendo, glorificando y exaltando el nombre que está por sobre todo nombre. Aquí no estamos para exaltar una corporación, no estamos para que una iglesia o un letrero crezca, sino para que su vida sea la que crezca. El Señor Jesucristo les bendiga. Nos vemos mañana, 6:30 a 7:30, con la ayuda del Señor Jesucristo. Chao, chao. Solo mienten de ti cuando dicen que se te acabaron las palabras.
en ti ya no queda nada.